¿Qué tal? Muy buenos días, Dios te bendiga. Bienvenido a este tiempo. Gracias por tu gratísima compañía que siempre será bien recibida. Vamos entonces juntos a ver lo que la palabra del Señor nos tiene en esta mañana para esta reflexión bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Ya está en pantalla, versos 1 al 5, y doy lectura diciendo así: en estos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Amado, amada, y yo me enfoco mucho, como tú puedes ver, en los evangelios, porque la vida de Jesús, el testimonio, la palabra, los hechos que él dejó, constituyen realmente nuestro ejemplo. Él vino al mundo para establecerse en el nuevo Adán, en ese Adán que falló en el Edén y al pecar dejó de ser ejemplo para toda la raza humana, para todas las generaciones que vivieron desde él hasta hoy. Este Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él dijo, porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él es nuestro sumo bien y nuestro prototipo, así como Él, nosotros somos llamados a ser, como el mayor o el primogénito entre muchos hermanos, dice la Escritura. Entonces, busquemos siempre a Jesús. Claro que la Biblia tiene riqueza en todas partes y podemos obtenerla y obtener crecimiento en cualquier parte, pero prefiramos ver el modelo de Jesús. Ese es verdaderamente nuestro ejemplo y nuestro modelo. Y aquí nos encontramos nosotros con un precioso pasaje que nos deja mucha enseñanza. Obviamente en la nueva traducción viviente que tenemos por costumbre revisar porque es muy clara. Y podemos ver por lo menos tres aspectos aquí. El primero, Jesús se refirió a las noticias que circulaban en aquel entonces, como un noticiero, pues allí no había televisión, pero es como que se hubiera regado, ¿no? Como reguero de pólvora, dos grandes noticias, ¿no? Trágicas, por cierto. La Crónica Roja también había desde aquel entonces, ¿no? Pero ellos estaban muy impresionados, impactados por lo que había ocurrido en aquellos días, ¿no? Y Jesús también había sido informado que en esos tiempos Pilato había asesinado a muchas personas en Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Es decir, que la sangre que se había vertido, ellos la habían, o sea, de estos, la sangre de estos galileos, los romanos la habían usado para mezclándola con sus sacrificios a sus dioses, ¿no? Elevarles esa adoración a dioses. Entonces, eso para ellos era lo peor que hubiera podido pasar. Tal vez no tanto la muerte como el propósito de esas muertes, es decir, que esta sangre haya servido para los ídolos. O sea, es la desgracia más grande que ellos hubieran podido imaginar para seres humanos, ¿no? Para personas en aquel tiempo, y siendo galileos, es decir, parte del pueblo de Israel, aunque los galileos eran considerados como inferiores, casi como gentiles, ¿no? Por eso decía la palabra Galilea de los gentiles en la profecía. ¿Por qué alguna vez alguien pudo haber preguntado por qué la Biblia, las profecías hablaban Galilea de los gentiles cuando Galilea era parte de Israel? Sin embargo, más los aproximaban los judíos a los galileos, a los gentiles, que a ellos mismos como pueblo. Pero entonces, ¿por qué había pasado esto? La gente estaba completamente trastornada. Lo segundo que podemos ver en este pasaje es que en ese entonces
siempre se atribuían estas desgracias al pecado de la gente. Es decir, esto le pasó a fulano, mengano, perencejo o a todo un conglomerado por los pecados que cometieron. Y establecían una distancia, una diferencia. Ellos discernían entre los unos y los otros, diciendo, estos son pecadores. Nosotros no, gracias a Dios no nos pasó porque no somos pecadores. Esa tendencia había en la cultura religiosa de los judíos, de los israelitas de aquel tiempo. Por eso Jesús nos deja esta gran enseñanza que se aplica aún a nosotros el día de hoy. Porque nosotros como creyentes a menudo pensamos que nosotros no estamos expuestos a las mismas tragedias y desgracias que los que no están convertidos, que como convertidos tenemos las promesas y a nosotros no nos puede pasar nada. Falso, falso, porque estamos también sujetos a este mundo caído de naturaleza pecaminosa, donde todo alrededor está bajo el dominio del diablo, bajo el maligno, como dice la escritura. Entonces, nosotros debemos también aprender de esto, porque él dijo, el Señor Jesús, piensan que estos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas en Galilea, ¿no? Y que por eso sufrieron. Y les dice en el verso 3, de ninguna manera, es decir, absolutamente no. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Aquí hay también una enseñanza. Ellos eran básicamente religiosos. Les predicaba a los religiosos judíos no convertidos todavía a él y les hacía ver que a pesar de estar en alguna religión, por buena que fuera, por legítima que pareciera, esa religión no les bastaba, no era suficiente para llegar a los pies de Jesús y para llegar al Padre a través de Jesús, que es el único camino para llegar al Padre. No basta, por buena que sea la religión, por buenas que sean tus actos o los míos, hermano o hermana, no es suficiente, no basta porque mantenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros y cada vez que pecamos, si no tenemos el sacerdocio permanente de Jesucristo con su sangre sobre nosotros, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Redentor, nuestro Salvador, pues entonces nuestros pecados prevalecerían. Y esto es lo que le dice, ¿no? Claramente, ¿no? De ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos de que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Obviamente, arrepentirse de los pecados significa abandonar, tomar la decisión tajante de abandonar la vieja vida en que se servía a la carne, al mundo y al pecado, y buscar a Dios por medio de Jesucristo, que ya desde entonces era presentado como el Cordero sacrificial y como el único camino para venir al Padre. Entonces, solamente si ustedes se convirtieran de sus pecados y vinieran a los pies de Dios, es la única manera. Es decir, no por religión, porque todos somos pecadores por igual. No que a aquellos les pasó esto como desgracia porque eran pecadores y a nosotros no nos va a pasar. No, todos. Y luego también en el verso 4 menciona otra gran noticia que los tenía sobrecogidos a aquellos moradores de Israel de aquel entonces. ¿Piensan ustedes que acaso esos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? Hubo también una desgracia, ¿no? Una torre gigantesca de piedra que se cayó, ¿no? Y cayó encima de 18 y los mató a todos. Es una tragedia. ¿Cómo es posible? Porque estas grandes cosas, estas mortandades así en serie, eh, siempre las atribuían a que había seguramente muchos pecados en ellos para que mueran de esa manera. Era una tragedia, ¿no? ¿Acaso ellos eran los peores pecadores de Jerusalén? Porque Siloé está en Jerusalén. Y dijo nuevamente en el verso 5, no. Y les digo de nuevo, por segunda ocasión, a menos de que ustedes se arrepientan, también perecerán. Esta es la tercera enseñanza. Solamente si vienen a Cristo, solamente si abandonan la vieja vida, incluida la religión, porque esa no te salva, hermano. La única forma de llegar al Padre es a través de Jesús, teniendo una relación personal con Él y con el Padre a través de su sacrificio expiatorio en la cruz.
No podemos evadir la realidad de nuestra condición pecadora, pero aún siendo todavía pecadores, mientras estamos en Cristo por nuestra naturaleza que está aquí en la carne, el pecado, la tendencia a pecar está aquí en nuestra carne. Sin embargo, cuando aceptamos el sacrificio expiatorio de Jesucristo y a su condición de Salvador y único intermediador entre Dios y los hombres, y el único que puede ofrecernos como sacerdote, ¿no? La cobertura con su sangre de todo o de cualquier pecado que pueda aparecer, entonces solamente así nosotros podemos vernos santificados ante el Padre. O sea, el Padre nos ve santos a pesar de que nosotros incluso no creamos, que nos haga muy difícil pensar que lo somos. Sin embargo, el Padre, dice la palabra, nos ve santos porque somos apartados para Él, y la sangre de Cristo siempre está oficiando sobre nosotros el perdón, siempre limpiándonos. Obvio, si nosotros cometemos algún pecado involuntariamente o algo que se salve por nuestra propia naturaleza o se nos chispotea, ¿verdad? Entonces nosotros en la conciencia que el Espíritu Santo nos produce, venimos a los pies de Cristo y le pedimos sinceramente perdón por aquel pecado que cometimos e inmediatamente nos restaura, porque está escrito, ¿no? Que alguno hubiera cometido pecados, le serán perdonados inmediatamente, ¿no? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice también Primera de Juan. Entonces, solo por el ejercicio permanente del ministerio sacerdotal de Jesucristo. Él está 24/7, 365, oficiando sobre nosotros. Solo cuando estamos bajo la cobertura de Jesús, si estamos fuera de Él o estamos bajo cualquier religión, cualquiera que fuera, ¿no? Porque Jesús no es religión. Si estamos fuera de Jesús, estamos en una religión cualquiera, no basta, no es suficiente. Les habló Jesús a los religiosos de aquel entonces y les hizo entender de esta manera, con este pasaje, de que todos perecerían igualmente, sin ninguna distinción, porque cuando estamos fuera de Cristo, el Padre no hace distinción alguna, estemos en una religión, en otra, en la aquí, en allá, si creemos que somos mejores o buenos, o acá somos mucho mejores y aquí somos más o menos buenos. No, no, esa distinción solamente la hacemos nosotros los seres humanos, pero Dios no hace distinción más que pecadores y limpiados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Los condenados y los salvos, los que están en oscuridad, los que están en luz. Solamente hay dos polos y solo bajo Jesús, no bajo ningún partido, ni siquiera cristiana o que te llames evangélico, cristiano evangélico. Si eso lo tomas como una religión, tampoco te sirve. Lo que tú tienes que hacer es vivirlo a Cristo aquí dentro en tu corazón, seguir su ejemplo, obedecer su palabra y sus enseñanzas, sus mandatos, y caminar diariamente de la mano con Él, obedeciéndole, creyendo en Él, haciendo crecer tu fe y desarrollando esa hermosa vida de comunión en el Espíritu con el Padre y con el Hijo, y ese Espíritu del Hijo que está en cada uno. Es una vida en santidad, es una vida con Dios aquí adentro, lo que marca la diferencia, no ninguna religión. Y esto es lo que nos quiso enseñar el Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tu palabra siempre nos aporta luz y dirección, sabiduría y entendimientos celestiales. Gracias por lo que tú nos has traído en esta mañana, a recordarnos que no es cuestión de ninguna religión, sino simplemente de seguir la fe de Jesús, de seguir su ejemplo, sus pisadas, sus huellas, vivito a Él en el corazón, lo que marca la diferencia. Padre, ayúdanos a que siempre, aunque tengamos aún una naturaleza pecaminosa, en Jesucristo podamos continuar caminando asidos de su mano, obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad, y de esta manera agradarte a ti en todo, porque tu sangre estará siempre oficiando el perdón a través de la fe sobre nuestros pecados. Padre, llévanos donde quiera que tengamos que ir este día con tu seguridad y protección, y cubre también a nuestra familia.
Ayúdanos a producir, trabajando el pan que tú nos das cada día para llevarlo a nuestra mesa. Y Señor, que siempre podamos ser luz en medio de los que nos rodean para iluminar la oscuridad, las tinieblas y ganar almas para Cristo, porque su venida, su retorno está cercano. Señor, en el nombre de suyo, te lo pedimos y en él te agradecemos, dándote honra y gloria, honor y alabanza solo a ti, porque eres el único que lo merece. Amén, amén. Gracias, amado, amada, por tu grata compañía. Espero pues que como tu servidor hayamos salido juntos enriquecidos, fortalecidos al término de esta reflexión. Y no te olvides nunca que el Señor te ama y este servidor también. Shalom.